Bueno, un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero. Hoy es 11 de marzo del 2021. Damos inicio a nuestra decimacuarta, creo que es, decimacuarta sesión. Sí, decimacuarta sesión de Derecho Ambiental y Minero. Bienvenidos a todos. Gracias, doctor. ¿Cómo les ha ido? Un poco embolatado con tanto trabajo, doctor. ¿Por qué? De un mío no es. Yo casi no les he dado tareitas. Profe, ayer Las revisó tareas. los trabajos, ¿cierto? Sí, acá les tengo las... Ah, sí, el profe ya nos dio la acuse de recibido. Sí, a mí me llegó. Sí, también. Profe, hay un compañero que se excusa que no puede estar en clase, se llama, no sé, compañero Carlos Carras, ¿es que se llama él? Disculpa. Carlos Eduardo Carrillo. Carrillo. Como él trabaja en salud, doctor, está en una cirugía muy importante y no puede estar presente ni con el celular ni con el computador. Ahí queda la grabación. Entonces saben que cuánto me interesa a mí si entran o no entran. Yo, con que siempre están las mismas o me acompañen con la cámara, son las que me interesan que me acompañen. El resto yo no me doy ni cuenta si asisten ni asisten. En detrás de cámaras pueden estar o no estar. Entonces, yo no soy el que me perjudico. Bueno, ahí les acabé de enviar a ustedes, los que me entregaron trabajos. ¿Listo? Felicitaciones para todos los que miraron y se miraron de verdad haciendo sus trabajitos. Sí, entonces están las notas de CITES, GEA y áreas protegidas. Gracias, profe. Profe, una pregunta. La otra tarea es que todavía estoy recortando y pegando lo de los páramos. ¿Hasta cuándo hay plazo, profe? ¿Eso ya pasó? Sí. ¿De los páramos? No, Doctor dijo que hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes. Profe, hasta el viernes. Sí, ¿Qué hasta les el dijo usted? viernes. Hasta mañana hay plazo de entregar eso. Ah, sí. Gracias, Ivanesita, porque yo Muchas también gracias, estoy compañeros. recortando y pegando lo de los páramos. No, profe, no Matemáticas. nos asuste. Sí, profe, no nos asuste, profe. Ah, pero es que no aguantan una chance. Uy, no, profe, pero a esas alturas. ¿Y por qué no nos hace chance a que nos exoneran? No, Muy bien, Vanesita, muy bien, te felicito. es muy difícil. Es difícil. ¿Cómo sé cuáles son juiciosos y cuáles no? Por ahí tendré en cuenta a las personas que siempre activan la cámara. A lo último. Eso sí, siempre lo tengo en cuenta. Ahorita y si todos ponen la cámara. Ahorita siempre tenemos el cliente que no Ahora pone. todo el mundo prendiendo cámaras, profe. Ya no me... Yo con que tenga 2 o 3 personas, con que sienta que le estoy hablando a alguien, soy feliz. Ya, pues. Muy bien, doctor. No me estreso por eso. Ya uno ya después de tantos años de dictar clase ya ya como que ya quemó esa etapa, ya como que ya uno está viejito para eso. Yo era uno de los que me estresaba, yo tenía un láser y yo era uno de los que me estresaba, no hable por celular, no sé qué, no coma. Ay, no, también ya después me estaba como enfermando. Entonces, si no le gusta la materia, pues ¿qué me va a quedar ahí? Aprenda, ¿no? La vida misma se encargará de estrellarse. Y además más trabajo para mí. Igual eso es cuestión de la gente si quiere o no quiere aprender, o si quiere poner o no cuidado. Exactamente, entonces. Profe, ¿puedo contar una anécdota? Claro, pero que me haga reír. Si no, pues... No, es que el profesor, con todo respeto, compañero, el profe, el que se murió, Domínguez, había una compañera que siempre hacía trampa. Y a pesar de que un día la pilló haciendo trampa en los parciales y le vio la copia de línea, le dije, profe, usted todavía yo le dije, profe, pero pues no me parece justo porque todavía le sigue poniendo el 5 sabiendo que ella está copiando. Entonces Domínguez me dijo, tranquila, mijita, que pues que ahorita el examen es de la vida.
Y ahorita, hace poquito me la encontré que estaba, ella ya se graduó ahí de Derecho. Y me da vergüenza, compañero, contar, y ahorita esta vez, o sea, pues no se desmerita ni nada, porque pues se supone que si estamos estudiando derechos para ejercer, o bueno, no sé cómo cada uno, pues para tener una condición mejor, ¿no? Y por casualidad la encontré que estaba en una peluquería arreglando uñas. Y ahí me di cuenta Sí, lo que me dijo Domínguez. la vida misma se encarga de ajustar, entonces, ¿para qué se estresa? Lo que les digo, yo una época yo era uno de los que me estresaba mucho, sí, jodía por la entrada, que no entra después de las 6:30, llamaba listo, yo era bien caca, entonces, después que no comiera, que me guarde el celular, que no sé qué, que póngame atención. Y una vez una china le dije, que estás chateando, no sé qué, y me dijo, estoy buscando la tarea. ¿Cómo es que me la huele y la saco? Ah, buena. Y me dijo así. Pero, profe, ahora Entonces, es una eso no se miel. estresa uno. Ah, ay, ustedes se estresan con la vida. Más trabajo para mí. ¿A quién van a buscar? ¿A mí? Entonces, ¿no es así? Entonces he tenido, ay, profe, yo vi clase con usted en esto, en administrativo y esto, en tal cosa. ¿Se acuerda? Yo le enseñé eso. Eso iba así, así. Ay, profe, pero eso yo no sé. Ah, bueno, vale tanto. Así de sencillo. Y son así las condiciones. Profe, buenos días, qué pena con ustedes que me acabo de conectar y estaba mirando el listado, pero no aparezco ahí. Del mismo correo donde enviaste, los trabajos, reenvíalo, porque abajo sale el historial. Ah, ok, ya te lo reenvío. Ya todos se les dio el curso de recibir. Listo, profe, ya te lo reenvío. Yo también no aparezco, profe. Ni en cámara, ni en lista, ni en nada. No, profe, sí aparece. No le aparece, son las notas. ¿No? Y ella ya ha enviado todo. Por eso, si me envió eso, puede ser que se pase o se me haya ido a otro listado o de la noche, o que imagínense. Trabajos suyos, trabajos los de la noche, trabajos no, no va a mandar más tareas, ahorita solamente el examen incluso que se lo lleven para la casa. Así que bueno, gente, eso ya sigue fácil está. Doctor Giovanni, Sí, qué pena molestarlo. ¿Usted tiene la gentileza y me puede confirmar el correo institucional? institución. El donde están enviando. Sí, señor. Ya ahorita lo busco y se lo envío por. Javier, yo te lo envié ayer, mijo, ahí está en el Hazme por alguien porque yo lo tengo ahí por ahí guardado. No, yo se lo envié ayer, Javier. No, José, el que usted envió es el de la docente de seguridad social. Por eso estoy preguntando. El correo estaba mal. El correo que ¿Verdad? usted me envió, José, ese es el de seguridad social, ese no es el de esta cátedra. Ya mismo lo. enviamos al chat. Bueno, sin embargo, Profe, Muchísimas gracias. dígame. profe, qué pena molestarlo. Profe, tampoco no aparezco en lista. Es que usted es muy difícil, no aparece en nada. Vuelve lo que te digo, del mismo correo donde enviaste los trabajos, mira, ahí lo dejaron en el grupo, ¿vale? En el chat. Reenvíalo, pero desde el mismo. O sea, no otro correo, no, desde el mismo, y eso es lo que te salvaría. Ok, reenvío. Muchas gracias, profe. Profe, qué pena, ya te lo reenvié. Espero que lo puedas revisar. Pues claro, porque ahorita estoy en clase y ahorita no, está bien. Listo, Tarde, profe. Vale, gracias. o sea, el otro reporte. Ahorita no voy a dejar la clase. Pero. Bueno, muy bien. José, Sí, leíto. entonces tú que lo reenvíes a ese. Vamos a ver, no, pero a mí ya me llegó el recibido del doctor. Queda solamente entonces pendiente la tarea de áreas protegidas, ¿no? Para mañana. Sí. De páramos. Sí. Todas las áreas Ahora, protegidas, no es solo páramos. Y eso El que páramo es solo una parte pequeña de la tarea.
Les Sí, hubiera dejado el es artículo uno de los 82, 17 puntos de la tarea. les hubiera dejado el artículo 83 de la 2811 de ley segunda. No, profe, ahí está bien. Bueno, muy bien. ¿En qué quedamos ayer? ¿Qué hemos visto? Cuéntame, venga a ver gente que yo nunca haya escuchado. Oiga, don Pedro, ¿por qué volvió a apagar? Nunca volvió a prender la cámara, se me vuela este man. Pedro Julio, ¿qué pasó con usted? Sí, se voló. Preguntemos a ver aquí al azar. Evelyn, deme el placer de escucharla. Evelyn Ramírez. Ahorita a ninguno le sirve la cámara, a ninguno le sirve el audio, todo. ¿Son de buenas? Evelyn. No está ahí. Escuchemos, ya que Evelyn se voló, escuchemos a Sharon. Sharon, ¿quién es Sharon? Otra que se voló. Escuchemos a María. María del Pilar. También se voló. Doctor. Sí, señor, por acá estoy. Bueno, cuéntame entonces, ¿qué vimos ayer? Doctor, ayer vimos, estábamos viendo el uso por concesión, el uso de las aguas por concesión, de las aguas superficiales, que es el derecho a al aprovechamiento de las aguas superficiales para fines domésticos o demás, y que también pues para cualquier proyecto productivo se requiere tener el agua, porque sin el agua pues no es posible adelantar ningún proyecto productivo, y el profesor nos explicaba cuáles son los procedimientos estamos en eso para adquirir esa concesión. Hasta ahí. Muy bien, gracias. No se me voló. Escuchemos a Carolina Rodríguez. Carolina Rodríguez. Se voló. Escuchemos a sí, ¿por qué no puede encender el micrófono? Ya es hora luego porque está abajo de la cama. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo puede encender? Ya es hora que ya llevamos más de un año y que salgan con esas excusas. Se voló. Escuchemos a Natalia Cuestas. También se voló. Laura Díaz. Laura. 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 Sí, ¿cómo no les va a dar uno la participación a esas personas? A las personas que de verdad están ahí con uno y prenden la cámara. Sí, yo eso sí lo voy a tener en cuenta. Entonces, da hasta pena ajena con usted, profesor. No, ya no me estreso por eso, pero lástima. La plata no es mía. La plata no es mía. ¿La plata de quién es? ¿Sí? Sí, da pena con usted, señor docente.
De todas maneras, Eh, es una falta de respeto porque pues eh, estamos hablados. Tenés en cuenta, y por eso es que yo ni llamo a lista, ni... yo quedo con mi conciencia tranquila. Quedo con mi conciencia tranquila de que yo termino mi programa bien, que he editado mi programa, que todo lo que les publiqué a ustedes, lo estoy dictando. ¿Sí o no? Ustedes se pueden dar cuenta en el programa y eso, a eso voy. Quedo con mi conciencia tranquila. Se estrellarán ustedes contra el mundo. Estrellas en ustedes. Lo que sí sé es que yo siempre tengo en cuenta a las personas que siempre me acompañan. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar y no nos estresemos por esas personas que la verdad son vagas y no nos interesan. ¿Sí o no? Entonces hablábamos del uso de las aguas por concesión, del uso de las aguas por concesión. Y pues habíamos definido que la concesión es un contrato entre el Estado y el particular. La fuente y riesgo del particular. Pues también nos encontramos la definición, lo que es en permiso y licencias. Pero para llegar a una licencia o sacar una licencia, hay que primero entender qué es un permiso, qué es una concesión, y después hay que sacar la licencia, en el cual es un trabajo que ustedes tienen que elaborar. ¿Mm? Entonces, al hacer ese trabajo, que tienen que elaborar, ya es cuando ya hemos visto como de licencia, ¿cierto? Y una de esas actividades del uso del agua veíamos que es la encima en ese orden sucesoral, llamémoslo así. Entonces, solicitudes de concesiones del agua en páramos y al Estado se les garantiza, pues veíamos el artículo 30, el artículo 49, el artículo 365 y el artículo 366 de la Constitución, donde nos dice que el Estado tiene que garantizar tanto la salud, la sanidad y el agua potable, y que son fines esenciales del Estado garantizar ese servicio público de las aguas, ¿cierto? Y veíamos entonces ese catálogo completando entonces esa ficha que nos hacía falta dentro de las acciones o dentro de las concesiones para entender cuándo tenemos que sacar una concesión y cuándo tenemos que sacar un permiso. Pues bien, el artículo 36, el artículo 36 de la 1541 nos abre ese catálogo en el cual nos puede decir qué actividades requieren concesión, ¿sí? Pues prácticamente en sí son todas, ¿sí? Entonces requieren concesión. ¿Sí? ¿Dónde íbamos nosotros? Lo último que vimos fue en cómo se sabe cuánta cantidad de aforo para llenarlo, el formulario. Ah, bueno, listo. Todos los Entonces, formularios, sí. listo. Entonces, ¿quiénes están legitimados para solicitar? Prácticamente en sí, toda persona y por ministerio de la ley le corresponde. Y pues para solicitar ese formulario, pues hay que llenar un formulario con los datos más básicos, donde usted va a decir la cantidad del agua, la que requiere, término en el cual la solicita. Profe, qué todo. pena. ¿Podría Señora, poner un poquito más grandecita la...? claro que sí. Gracias. Aquí Gracias. Entonces, la cantidad en el término por el cual la solicita, uso que se le dará a las aguas. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los requisitos básicos que siempre va a tener ese formulario, y que pues este es el formulario. Sé que no se nota bien, pero miremoslo entonces, por eso les coloco acá en los anexos, qué es lo que se tiene que colocar dentro de los anexos. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa. Esos son Doctor, los anexos, señor. qué pena, ¿me puede regalar un segundito la diapositiva antes del formulario? Ya ver. ¿Esa? Sí, señor, gracias.
Gracias, doctor. Entonces, este es el formulario, y si se dan cuenta dice anexos a la solicitud. ¿Qué es lo más básico que se debe anexar? Certificado de existencia, la parte de la existencia de representación de 3 meses, el poder, el certificado de tradición de libertad, la prueba que acredite la posesión, la autorización del propietario poseedor cuando la solicitud haya sido por el tenedor, el censo de la conducta real. Recuerden que siempre no puedo dejar a la población. Yo no puedo llegar y pedir 200 metros cúbicos por segundo, porque si los hay otras personas y están en primer orden, yo no los puedo solicitar esa información, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que aquí también nos dice la captación, la derivación, la destrucción y la restitución de los sobrantes. Entonces ya nos viene y nos habla entonces que a la vez subsidiariamente esos sobrantes se van a ir con un permiso, ¿sí? Como permiso de vertimientos. Entonces tengo que empezar a llenar otro permiso, ahí anexarlo a este, distribución y drenaje. Entonces yo tendría que hablar con un ingeniero que me diga cómo va a ser la captación, cómo va a ser la bocatoma, qué tubería va a ir, cómo va a ser la conducción, cómo va a ser la del drenaje, todas esas cosas técnicas, pues que ellos saben cómo sería esa partecita. ¿Listo? Pero no siempre los anexos van a ser iguales para todos. Pues hay actividades que siempre van a generar más impactos unas que otras, ¿sí? Entonces, como las actividades que generan más impacto una que otra, pues se les va a pedir unos anexos adicionales. Pues qué fácil sería los anexos adicionales para ellos, que no serían nada complicados para ellos si fueran estas actividades, como el uso de la industria minera y petrolera, que generan alto impacto. Pues no, a ellos se les va a pedir mucho más anexos, ¿sí? Entonces eso pasa, yo siempre pongo un ejemplo, eso estudio de factibilidad. Usted antes de comenzar y poner una discoteca, un ejemplo, usted no la coloca de buenas a primeras, o no sé si la colocará de buenas a primeras, ¿cierto? Porque si es una zona de zona residencial al lado de una universidad o un colegio, eso tiene su normatividad, tiene su distancia, ¿cierto? Entonces usted no la coloca de buena de primera, usted le preguntaría ante la alcaldía Sí, tiene que a ver si la UPZ lo permite, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta el uso del suelo. tener en cuenta el uso del suelo. Entonces, lo mismo pasa en estas actividades de gran impacto, en el cual usted solicita y le pregunta a la autoridad que si se lo permite, que mire, yo quiero montar, como decir, yo quiero montar una discoteca. En este caso dice, mire, yo quiero hacer una exploración minera. Dígame si se puede o no se puede. Entonces, dígame el estudio de factibilidad, ¿se puede o no se puede? Entonces, si le dicen no, pues hasta ahí llegó su proyecto, y ahí ya no tiene que hacer tareas de recortar y pegar, ya no va a hacer sitios, ya no va a hacer áreas protegidas, ya no va a hacer qué, ya no va a hacer nada. Entonces, hasta ahí llega, sí, pero se evitó de gastar y complementar y pagar un poco de plata. Pero supongamos que nos dicen que sí. Si nos dicen que sí, entonces usted empieza a pasar estudios de factibilidad a través de diagnósticos alternativos ambientales, ¿sí? Entonces, antes de sacar usted saca un diagnóstico alternativo ambiental, y después ahí sí saca el EIA y el PMA. ¿Listo? Entonces, esos diagnósticos alternativos ambientales es donde le va a decir la parte biótico, no biótico. Usted empieza a contratar al biólogo que le diga cuáles. ¿Se acuerdan cuando yo les hacía lo de los números de la comunidad, la especie y todo eso? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles números? No. A, B, C, Sí, porque los estabas entonces, ahí es donde se empiezan a hacer esos estudios, se empieza a hacer todo eso, se empieza a tener áreas protegidas, y ahí sí se empieza para la solicitud. Qué pena. Señora. DAA, diagnóstico alternativo ambiental. DMA. Plan de manejo ambiental. DMA. PMA. PMA. Vale, gracias.
Y ella estudia impacto ambiental. ¿Y cuál? Perdón. Estudia impacto ambiental. Ah, listo, gracias. Ella. Entonces, estas son actividades que siempre van a generar más impacto. ¿Y cuáles otras van a generar impacto? La parte de refrigeración, todo lo que tiene que ver con maquinaria. De igual manera, se tendrá que pedir estudio de factibilidad, la cantidad exacta que se necesita para dicho fin, los memoriales descriptivos, ¿sí? Y la práctica para el caudal del río y las corrientes, ¿sí? Y ese memorial descriptivo de operación de lavado periódicamente del lugar. Entonces, ese memorial descriptivo tenemos que hablar con un ingeniero, ¿sí? Y con ese ingeniero tenemos que decirle que necesitamos la modelación, ¿sí? Porque recuerden que, como así como en la otra, como en la anterior, nos solicitaba restitución de los sobrantes, ¿sí? Entonces, aquí ahora nos lo pide con memoria descriptiva, o que es esa parte de los sobrantes. Y al ingeniero le tenemos que solicitar la modelación. Solicitar. Gracias. Entonces, le vamos a solicitar la modelación, pero es que nos haga una pasarela, ¿sí? Y que se vaya en una tanga en Arizona, ni nada de eso. No es nada de eso. La modelación o la simulación, porque nos tiene que dar la práctica para determinar el caudal del río y de las corrientes, y también nos va a dar lo que es el lavado comprendido del lugar, del sitio de ese vertimiento, de esas aguas servidas, ¿sí? Entonces, porque hay una normatividad, de una vez veamos vertimientos, una normatividad que solo la entienden ellos. Y por eso hay unos niveles permisibles y hay unas guías para eso. Por ahora, yo sé que no van a entender nada, pero vengan primero les muestro la guía. A ver si de pronto la tengo que tener. La ley 1584. Esa la diseñaron solamente como para ingenieros. Por el cual se reglamenta la ley novena. No sé si estoy compartiendo. Sí, profe. Señor. Sí, Profe. Como el capítulo bueno, cháchara. En cuanto al uso de las aguas y los residuos líquidos. Recuerden que dentro de la gran actividad tienen que hacer una memoria descriptiva. Entonces, esa ley. Entonces, esa memoria descriptiva de las aguas es permisibles, ¿sí? Entonces, acá le muestra todos los significados. A ver si ustedes la entienden. Y me la explican. ¿Sí? Acá todo su componente físico, descriptivo, de todo eso. ¿Mm? ha parecido a una solicitud de un estudio de vertimientos. Entonces, todo eso de vertimientos. Entonces, ahí está la fórmula. Por ejemplo, el artículo 72. Bueno, miramos el 72.
pH tiene que estar en nivel. La temperatura, todo vertimiento cuerpo agua deberá cumplir por lo menos los siguientes. Esto es lo básico, ahí no se puede pasar. Entonces, ¿cómo es? Entonces, las grasas, aceites, los sólidos, los químicos. Entonces, para allá creo que era mayor y para el otro lado que era menor. Entonces, desechos industriales, las cargas permisibles. Entonces, todos los vertimientos deberán cumplir esos valores de referencia. ¿Se dan cuenta? Le pone el techo. Incluso hay otras que uno ni entiende. Todo bueno. Solo como para ingenieros, porque ¿quién me explica cómo se lee esta partecita? Junto con esa. Perdón, profe, y así como la tú que lo yo- dices, que es para ingenieros y no debería ser de un lenguaje cotidiano para que todos lo pudiéramos entender, ya que, bueno, no todas las personas, aunque estén pidiendo esas licencias, eh, tienen que ser ingenieros. Pues yo sé que tienen que contratar profesionales para cada exigencia, pero pues tampoco tendría que ser tan técnico, o no hay otra forma de hacerlo. Sí, precisamente. ¿Están viendo la ley? Sí. Precisamente Sí, profe. en vista de esa complicación de ese lenguaje, la gente decía, pues dígame que ¿dónde dice la norma que es tóxico? Dígame la norma donde es perjudicial para la salud. Dígame la norma donde hizo un vertimiento, ¿sí? Ahí hay unos niveles permisibles, pero yo nunca hice una toxicidad de las aguas, ¿sí? Entonces, acá le dan a uno sus números, incluso había uno que uno más. Muéstrame la norma. Precisamente saliendo, mire, por ejemplo, uno, ¿cómo entiende esto? No. ¿Cómo entiende uno esto? ¿Sí? Entonces, Eso es la sigla de la tabla periódica, ¿no? Lo único que entiendo ahí. El inicio. Lo único, por ejemplo, Sí, no más. para establecimiento. Entonces, el artículo 24 dice, para el establecimiento de modelos, lo que yo les digo, una modelación, o si ustedes escuchan una simulación, en calidad de tratar el artículo, deberá realizar periódicamente a partir de la vigencia del decreto de análisis de obtener la siguiente información. Entonces, para saber el DBO, para saber el DBQ, que es la demanda química de oxígeno de las aguas, no sé si la contaminó o no la contaminó, ¿sí? Los sólidos, la potencia hídrica, la temperatura, para que le haga todo esto y le saquen estos datos en esa memoria descriptiva. Hágalo, si lo sabe hacer a usted, pues chévere, porque se ahorra una plática. Si es ingeniero. Pero si no lo sabe hacer, entonces tiene que contratar. Para esa modelación o simulación, tiene que contratar a un ingeniero para que le saque estos datos básicos. ¿Sí? Esos datos básicos. Entonces, recuerdan la diapositiva, una descripción de memoria descriptiva. Esa memoria descriptiva es para que le saque todos estos datos básicos. Pues precisamente también por allá con la 30, no sé si estoy compartiendo, ¿qué estoy compartiendo? Sí. Sí, profe. Sí, doctor. ¿Otra diapositiva? Sí. No, estamos en el decreto. Decreto 30. 3930. 3930. Entonces, el decreto 3930, me acuerdo bien, que salió este decreto precisamente, aquí vamos a encontrar definiciones, y la gente se estaba saliendo por la tangente con las definiciones. Entonces, es que usted contaminó el acuífero, es que usted contaminó las aguas continentales, es que usted contaminó las aguas marinas, entonces, es que usted tiene aguas servidas, pero demuéstreme dónde dice que voy contra la norma, dónde dice aguas servidas.
Pues la 1594 no decía nada de esas, sino solamente los niveles permisibles, ¿sí? Y entonces la gente se estaba saliendo como buen abogado por una coma o por un punto. Pero muéstreme dónde dice, aguas hervidas, que solamente dice, pero yo cómo sé que es de las aguas hervidas, cómo sé que son aguas cargadas, cómo sé que es un cauce en auto. Entonces dije, pues esta vez, cuando empiezan a iniciar con esta ley, dice, pues esta vez no me la van a jugar. ¿Mm? Entonces, sacan esta ley y sacan las definiciones por dar y por el haber de todo, ¿sí? Entonces uno les decía a los sancionados, es que usted está contando por puntos puntuales, entonces hay dos tipos de contaminación de vertimientos, ¿sí? Entonces hay tipo A y tipo B. Entonces cuando hablamos de tipo A, son las que sacamos a la caja normal, ¿sí? De su casa, las que caen a su casa normal, eso es una muestra puntual, es indudable. Pero hay unos tipo B que son los más graves, que son las que yo no puedo dejar salir sin antes tratarlas, ¿sí? Entonces, esas son las que no puedo dejar salir. Entonces, mire, muestra solución individual, usuario, entonces empiezan a salir y ahí sí empiezan a ir sobre todo lo que es el ordenamiento del recurso hídrico de la 1541. ¿Se acuerdan este artículo? De los de primer orden, debe establecer la clasificación del agua, determinar la posibilidad del uso y tener en cuenta el artículo, lo que nosotros veíamos, ese orden sucesoral del agua. Entonces, los criterios de los recursos también se le otorguen, todo lo que son los vertimientos, y aspectos mínimos de ordenamiento del recurso. Aquí, en lo mínimo, lo que solicitan para que siempre usted tiene que pasar en esa descripción técnica, descriptiva del recurso. No solamente eso, ¿sí? Entonces, para cada actividad, se adoptan medidas sobre consumo, fauna, flora, agricultura. Ellos están en primero, ¿sí se dan cuenta? Todos estos, consumo humano, todo, compartiendo. ¿De qué año, perdón, profe, es la 3930? 3930 de vertimiento. ¿De qué año? 2010, profesor. Gracias. El decreto 3930 es del 2010. 2010. Gracias. Gracias, sí. Entonces, a manera de ejemplo, voy a ver si yo encuentro una guía. A manera de ejemplo, en todas las actividades, pero yo me entro a un lado y les enseño una cosita. Pues eso son cosas secretos de Estado, pero permítame que estoy cargando. Que hay veces se le escucha como rápido. ¿Sabes si el internet? ¿Así? ¿Cómo? No, me avisan, me avisan. Mostrarles una cosa, a ver si puedo entrar. Gracias por esperar en la línea. Regáleme 5 minutos más. Estamos verificando sus datos. Le dicen a uno, ¿sí o no, doctor? Y en breves momentos lo atenderemos de nuevo.
Te falta la música, En profe. breve momento la atenderé. Tiene que poner música. Cuando retome dice, muchas gracias por esperarme. Bueno, breve. Gracias por esperar más en la línea. En breve lo atenderemos. Muchas gracias por esperar. Ya dije. Profe, se le está escuchando feo. Estoy compartiendo. Sí, ahí está compartiendo. Sí. Bueno, hay una Ambiental. página que se llama Ambiental Info. Entonces, a veces uno necesita guías. ¿Sí? Entonces, en esas guías, uno dice, ¿en qué sector? Entonces, yo necesito sector de agua, sector de infraestructura, sector de aire, gestión ambiental, gestor de residuos, de ruido, de fauna, de flora, de minería, de cambio climático. ¿Cierto? Entonces, pongamos a manera de ejemplo, agua. No decías que... Aguas. Entonces, miramos las que están en Colombia. Buena práctica sostenible. Y ahí le empieza a votar usted la práctica sostenible para el turismo, la práctica sostenible para la naturaleza, para el manejo de áreas protegidas del SINAE en Colombia. ¿Sí? Entonces, práctica sostenible del turismo de aguas, de la naturaleza, la práctica sostenible. Habían unas que son de... Entonces, busquemos, por ejemplo, mineras, en la parte de minera. Entonces, todo es con guías. Cuando no es con normas, con guías. Buena práctica sostenible para la auto. La otra gestión ambiental me está votando es como todas. Manejo de áreas protegidas. Bueno, entonces, pero cada uno de las buenas prácticas y le sale las guías y le sale a uno a manera de ejemplo. De esperar si yo encuentro otras guías. Yo las tenía por ahí descargadas. Déjame ver si las encuentro. Guías del agua, por ejemplo. Gracias por esperar en la línea. Bueno, aquí tengo descargado unas guías. Espérenme a ver si me abre esto. A ver si me abre. Bueno.
Entonces, esto, por ejemplo, es una guía ambiental sobre formularios de tratamientos de efluentes industriales. Entonces, toda la parte del sector de que hacerle la modelación. Recuerden, la modelación es la pasarela. Entonces, si el día de mañana usted se sobra en el sector de bebidas, todo lo que tenga que ver con no alcohólicas, acá nos muestra los límites, el techo y el piso y el techo, los niveles permisibles, ¿sí? La industria, el alcohol, los textiles, materia prima, o sea que si usted llegara a defender un día de mañana una sanción, usted tendría que hacer primero para defender esa sanción de que yo no me pasé de los niveles permitibles, saber que me sancionaron. Primero hay que mirar si se pasó los niveles permitibles o no los permitibles. Entonces, si no se pasó de los niveles permitibles, nunca hubo un daño al ecosistema. Entonces, de curtiembres. ¿Saben qué es una de curtiembre? Sí, señor. De cueros. De cueros. Allí nomás en Villapinzón. En tu abuelito no era que quedaban antes. En Tunjuelito. DBO, DBQ, San Benito. entonces des en cuenta, le tiene que exigir al que vaya a hacer la modelación, él le tiene que exigir al que vaya a hacer la modelación, el pH, el SST, no sé qué vaina, el SSI, el DBO, el DBQ, ese sí los he solicitado yo, el cromato, el cromo no sé qué, el cromo hexavalente, las grasas, aceites, todo eso. Hay una película muy buena que yo les pongo a veces a ver, o a veces la vemos en el salón, para desestresarse uno. Pero aquí como vamos colgados tanto y no hemos perdido tiempo, pero hay una película que se llama Una mujer audaz, no sé si la han visto, de Eric Brockovich, algo así se llama. Sí, señor. Y hablan del cromo hexavalente, y es de derecho de aguas. Hay otra muy buena que yo también la coloco, a ver, cuando ya estoy cansado, no quiero hablar más, no quiero Camilo, yo hablé ayer con Laura, creo. ¿Ah? Es que me formularon unas gotas que se llaman Carmelup tras gel. Yo quiero saber, no le entendí. No. ¿Cómo ponen de atención? abierto. ¿Cómo ponen de atención? Bueno, entonces hay una película también muy buena que es de John Travolta que se llama Una acción civil. Y precisamente muestra todas estas cosas de la falta de experiencia de un abogado que pensaba que era nomás así de meterse, y cuando empiezan a gastar plata y se quedan incluso hasta sin Se va a empleado. la quiebra, la firma. Sí. Quedaron en la calle todos. ¿Sí la vieron? ¿Alguno la han visto? Sí, Quedaron doctor, en la y al calle. Quedan en final la ellos calle, envían se el ponen proceso bravos. como al Estado para que ellos vigilen esos Exactamente. contaminación. Porque precisamente fue mal llevado, comenzó mal, empiezan a gastar más, o sea, y es la vida real, la gente piensa que llevar un proceso ambiental, eso es así nomás. Entonces, si usted no sabe, como le pasó alguna vez a un chino que yo me encontré en la agraria, y me dijo, él me decía, Joa, ¿sí? Yo teníamos buena amistad, y me decía, hola Joa, ¿cómo vamos? Y yo, ¿qué hace mi chino? ¿Cómo vamos? Y me salió el negocio del yo. Y entonces yo le dije, ¿por qué? No, pues imagínense, me salió arreglar el lanzaron por aires. También hay sanción, ¿se acuerdan de los factores que veíamos? Lo sancionaron por aires. Entonces, y fueron como 2, 3 millones de pesos. Y yo le digo, bueno, ¿y eso? ¿Y quién le va a hacer la modelación? ¿La qué? La modelación. Aquí usted demuestre dentro de la sanción si eso es, si está contaminando o no está contaminando, de los niveles permisibles, de ese tope, de ese techo, si no lo hay, sí, para todo hay unos, ni nada que una modelación, sí, una modelación. Y eso donde yo consigo un man que nos modele, me dijo así, yo le digo, no es que nos modele, marica, le dije así. Entonces, es que le haga la simulación bien hecha, porque, y llamé a un amigo, que era el que
en la especialización cuando yo estaba haciendo gestión energética ambiental y veíamos esa materia, yo no sé si yo les conté a ustedes, ¿no? Veíamos esa materia era de solo números. Pero pues nos habías De solo contado números. que te enredaste en lo de los números y te tocó hacer copia. Que rotabas la tarea, lo que se te facilitaba Cuando lo el hacías. profesor se me acerca De la única vez que hizo copia, nunca más. O en mi sea, vida. en mi vida, nunca. Que no era como las mujeres que se rayan las piernas, los zapatos. ¿Qué más fue lo que dijo? Ustedes sí mantienen una rayada. No, La pero única es, una vez, y eso fue con permiso del profesor. Entonces, y había un compañero, yo me acuerdo que era el que él trabajaba en ese tiempo con una petrolera, ¿sí? Pero una petrolera durísima. Y él le hacía la modelación a todas las petroleras. Y yo lo llamé a él barato. Eso él cobraba 80 millones, 100 millones de pesos, incluso hasta más por una modelación de esas, ¿sí? Y yo haciéndole tareitas de ensayos, que ellos son malísimos para escribir, ellos les encanta, y les quedaba grande a los ingenieros hacer la modelación, y pues apenas yo ni sabía aprender la calculadora, ahora apenas la del celular, y lo llamé a él y le pregunté cuánto valía la modelación para una empresa para que hiciera sobre la pluma. Me dijo, marica, por ser usted barato, pero eso es regalado, 10 millones de pesos. Dijo así, la modelación. Y entonces, cuando yo le dije al chino 10 millones de pesos, uy, ¿cómo así? Por un mal procedimiento. Entonces, por se te va el sonido. digo, a veces hacen un mal procedimiento. No hemos Profe, llegado se le fue el sonido completamente. Ya. Bueno, ahí, ¿cómo me escuchan? Perfecto. Y no hemos llegado a la licencia. Entonces, si usted ve ahí la pantalla, todo eso de BQ, de BC, no sé qué, todo eso son plantillas que uno no solamente la normatividad tiene que estar pendiente. Entonces, ácidos para sales, minerales, todo eso, para límites de colorantes orgánicos. Cuando usted vaya a ser asesor de todas estas empresas, pues usted se va a las guías, ¿sí? A las guías ambientales. Manejo de residuos o está asesorando una industria. Entonces, a veces una industria necesita un abogado que le diga, doctor, me sancionaron porque me pasé de vertimiento, le cayó a la Secretaría de Medio Ambiente o le cayó el Ministerio, no sé. Entonces, hay que empezar a verificar estos. Pues a eso es lo que hacíamos referencia de que nosotros tenemos que mirar esas memorias descriptivas, ¿sí? Entonces, se me fueron, que se me hicieron todos los chinos. Entonces, esas son las memorias descriptivas, ¿sí? Entonces, si ustedes no lo sabían, dentro de los anexos, lo solicitan, hacer la memoria descriptiva de cada una de ellas. Y es contratar al ingeniero. Quiero que veamos un video. Sé que no van a entender nada, absolutamente nada de eso, pero alguna vez dijeron lo importante es la personalidad, ¿no? Entonces no van a entender nada, pero es para que se lleven y como que hablen con el ingeniero y le soliciten, bueno, necesito la modelación de esta pluma. Entonces, ay, este man sabe, por lo menos que diga que este man sabe si yo no entienda nada. Sí, pero usted háblele en términos. Lo mismo, necesito CITES. Ah, este man sabe, así yo no me acuerdo de que son los apéndices, pero este man sabe.
del agua. Busco ese video. Entonces, de esos, yo sé que no van a entender absolutamente nada, porque es solo números. Por ejemplo, en algunas veces yo he llegado a dictar introducción a la ingeniería ambiental en otras universidades, y aquí también alguna vez dicté, y en agraria, y habían ingenieros, todos los ingenieros industriales y toda esa vaina. Me tocaba enseñarles toda esta parte. Pues yo no les, yo obviamente no los números, sino que la necesidad de donde se les tenía que ellos su trabajo, mostrar su trabajo. ¿Listo? No Doctor, sé si estoy compartiendo. Doctor, pero cuando usted se No. refiere a la modelación, ¿ese trabajo de modelación es determinar la realidad de la situación o qué es? Ajá. Sí. Entonces, se lo voy a explicar más sencillo. Bueno, ahí está cargando mientras carga, porque yo sé que no vas a entender nada de ese video. De un vertimiento, de una corriente de agua, ¿sí? Si va de aquí a acá y ponen una línea, que me diga cuánto es el contaminante de acá, ¿sí? Y de aquí a acá, cuánto es el contaminante de acá. Porque aquí, cuando llegue aquí y el agua llegue aquí, tiene que estar pura. Y no puede llegar a esta población. Esa es la modelación. Y es la que me va a decir de aquí a acá, cuánto acá, de aquí a acá, que si yo me paso acá, la embarré. Por eso le piden la memoria descriptiva. Y por eso cobran tanto. Y por eso cobran tanto, porque váyame usted la contaminación del DO, del oxígeno disuelto acá, de acá a acá. Entonces, lo mismo, eso lo estudian por dispersión, que es para allá, y aspersión, como si fuera y una aspersión, todo como se va expandiendo. Ok. Gracias, doctor. Entonces, ella lo muestra ahorita así, cómo es que va esa contaminación así, pero imagínese la recta. ¿Listo? Entonces, se trata de eso, la modelación. Dar esa memoria descriptiva. Yo sé que no van a entender nada con este ejercicio, con este video, pero como dijo un amigo, la idea es esa. Ah, pero me toca cambiar el audio. El audio, acá, cerrar este. Un segundito. Me toca salirme un momentico porque si no queda rebotando. Ya ingreso esto. Listo, saluden, niños. Un saludo. En este objeto hablamos de la modelación de la calidad del agua. La calidad del agua es un aspecto complejo. El objetivo que persigue... ¿Sí están viendo? Sí, señor. Profe, ¿lo puede poner grande? ¿Qué pena? Modelación. Antes de que siga. Dime. Que si lo puede poner grande. ¿No está grande? No, ya. Ya. Gracias. Okay. Mucha atención. No van a entender absolutamente nada, pero la idea es esa, ¿no? La calidad del agua es un aspecto complejo. El objetivo que perseguimos es mostrar cómo la modelación, principalmente matemática, puede representar algunos aspectos de lo que entendemos por calidad del agua, considerando las concentraciones de los contaminantes que determinan el nivel de bondad o no bondad de unas aguas receptoras o de suministro. Los modelos para las redes de distribución son bien distintos si se trata de modelos para aguas receptoras o modelos para redes de distribución de suministro. Hablemos primero por qué necesitamos un modelo. Porque las ecuaciones que representan el movimiento de los contaminantes son tan complejas que para conocer lo que va a pasar en situaciones que no han ocurrido o que queremos monitorizar con todo detalle, necesitamos una modelación que hable de la dispersión de esos contaminantes. Por ejemplo, en las aguas receptoras. Los primeros modelos datan de principios del siglo XX, en los cuales se representa los aspectos de la evolución del oxígeno disuelto como principal representante de la concentración de esas aguas y de su calidad. La evolución de los ordenadores y las capacidades de computación
proponen hablar en los años 60 y 70 del siglo XX de los aspectos de la DBO, del oxígeno disuelto, y proponer soluciones analíticas y numéricas, principalmente en diferencias finitas, a esos problemas. Con posterioridad se pueden añadir los ciclos del nitrógeno, del fósforo, la existencia de algas o pequeños animales, así como el agua y sedimentos, que proponen un proceso de modelación matemática que es el que actualmente existe. Proponemos en primer lugar el modelo del cauce receptor con las especificaciones que tiene, y en ese modelo conocido los datos que representan la CO, los nitratos, aunque representan, como decimos, la calidad del agua. Con datos externos proponemos una calibración, una validación de los resultados de ese modelo, y ya podemos utilizarlo para determinar la calidad del agua en futuros casos. Los módulos de los sistemas de resolución serán, en primer lugar, el módulo hidrodinámico, que nos dará las velocidades en el cauce, el módulo de transporte, que nos dará algunas concentraciones por transporte dispersivo y turbulento, y los módulos físico, químico y biológico, que hablarán de la evolución de las concentraciones por otras causas, con términos fuente y sumidero de otras naturalezas. Hablemos un poco de la dispersión. Principalmente ocurre por transporte convertido, por movimiento del agua, ocurre por difusión, por diferencia de concentración y por dispersión turbulenta. Las ecuaciones que lo representan son las ecuaciones de Fick, complejas como estas, pero que tienen soluciones analíticas en algunos casos. Por ejemplo, cuando tenemos una descarga continua en la que tenemos una concentración constante, o una sustancia no conservativa que se dispersa en el cauce y desaparece, o la acumulación de las dos. O bien cuando tenemos una evolución lineal a lo largo del cauce o puntual con una distribución gaussiana. En caso de que no sea este el caso, valga la redundancia, necesitamos determinar los tiempos de mezcla vertical y horizontal y aplicar un modelo numérico que representará todos los aspectos del oxígeno disuelto con sus concentraciones y que resolverá las ecuaciones en el cauce. Lo que representará será siempre situaciones como esta, lo que se llama la disminución, la comba del oxígeno disuelto. Tenemos una descarga que consume oxígeno disuelto y el cauce se recupera por reaireación y vuelve el oxígeno disuelto a sus condiciones anteriores. Los primeros modelos, los de Streeter y Phelps, así lo representaban, y después se añadió los ciclos del nitrógeno que representan el agotamiento del oxígeno disuelto y posterior recuperación quedamos en condiciones anaerobias. Se añade el ciclo del nitrógeno y el fósforo y se proponen soluciones analíticas a todas las ecuaciones a la vez, principalmente mediante diferencias finitas con modelos numéricos que proporcionan soluciones aceptables. Se añade la acción de algas en los sedimentos y se tienen modelos en la actualidad que representan todas estas ecuaciones con muchos parámetros para la calibración, pero que las pueden solucionar en régimen permanente y no permanente, principalmente en diferencias y volúmenes. En el caso de los modelos para las redes de distribución, el planteamiento es completamente diferente, porque no se trata de aguas potencialmente contaminadas por productos de la DBO, sino que las concentraciones de interés son las concentraciones de cloro y derivados del mismo y el tiempo de permanencia en la red, que no debe sobrepasar un cierto límite. La evolución temporal de las concentraciones es mucho más sencilla. La ecuación del transporte se convierte en una ecuación unidimensional resueltas en volúmenes de contorno, volúmenes de control que se desplazan, y las consideraciones son mucho más simples porque hablamos del cloro, que tiene un modelo de reacción de primer orden con los efectos de reacción en el seno del agua, en los contornos de las paredes y la posible difusión de los productos, y unas constantes que dependen del material, el diámetro y el pH, que va alrededor de 0,01 minutos elevado a -1. Así, el cloro siempre desciende en el tiempo y existen modelos. El más utilizado es el de Panet, propuesto por Rosman en 1993, que es uno de los modelos que más se ha utilizado en los albores del presente siglo, con la reacción en el seno del fluido, los coeficientes de transferencia del seno pared y la propia concentración en la pared, con un modelo sencillo que nos va a hablar de la concentración del cloro en las paredes y en el seno del contaminante y del tiempo de permanencia del cloro en esa red, tanto en las tuberías como en los depósitos. Son muy importantes los subproductos de la desinfección, porque la presencia de trialometanos crece conforme el cloro decrece y empezamos a tener partículas de cloro libre residual.
Los subproductos de la desinfección también se representan por su propia cinética y al final lo que tenemos es un crecimiento del tiempo en horas. Por eso el tiempo de permanencia tiene que estar limitado. Cuando tenemos situaciones de mezcla, en esas situaciones de mezcla tenemos que hablar de la concentración en los tramos salientes en base a la concentración de los tramos entrantes, lo cual se realiza por una explicación básica de concentraciones ponderadas, puesto que el tiempo en el que permanecen en el nudo es muy pequeño. Y podemos hablar del tiempo de permanencia en la red, lo cual en las redes de distribución es muy interesante porque no debe sobrepasar un cierto límite para que la concentración de trialometanos no crezca, puesto que es muy perjudicial para la salud. Así pues, como conclusión de este objeto, podríamos decir que la calidad del agua es un parámetro muy importante, tanto como los niveles de presión o caudal u otros. Depende de muchos factores y se parametriza principalmente en la concentración de los contaminantes o de las sustancias que consideramos contaminantes y siempre se controla mediante los tratamientos adecuados. Los modelos de calidad representan las concentraciones de esos contaminantes de interés en cada caso y siempre hay un módulo hidrodinámico que representa la velocidad y la presión en el sistema para a continuación resolver la ecuación del transporte. Ese modelo de transporte integrará la cinética de los compuestos disueltos que son objeto de interés, tanto en los modelos de aguas residuales que normalmente se relaciona con el oxígeno disuelto, como en los modelos de redes de distribución que normalmente se relaciona con la dinámica. Circunstancias o monitorizar circunstancias que se quieren conocer en todo momento, por lo que es muy importante desarrollar completamente los modelos para que puedan ser utilizadas como herramientas de toma de decisiones. Y eso es todo lo que quería contaros hoy. Espero que haya resultado de vuestro interés. Un saludo. ¿Listo? Entonces, Listo, doctor, gracias. ¿Cómo era la fórmula del oxígeno disuelto, Rocío? No, profe, escúchame, no tomé apuntes. Sí, se me voló. No, Andrea. no, aquí estaba. Solo cerré para que no se cayera porque inclusive en la última parte estuvo con interferencia. Andrea, ¿cómo es del oxígeno disuelto? Aló. Ni Joana. Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. ¿Entendieron algo? No. Pues yo también todavía sigo sin entender desde que esa materia. Todavía no he entendido nada. Que hay modelos de ¿Sí vieron eso? que hay dos tipos de modelos de aguas receptoras y de redes de distribución. Cosas, no, pero... Yo le explicaba al compañero que lo que sí sé es que me dice acá cuánto va, de aquí a acá cuánto va la contaminación, de aquí a acá. Profe, es que se le escucha terrible, se le escucha súper cortada la señal. De esa red receptor. ¿Sí lo entendieron así? Profe, es que se le escucha súper cortada la señal. Le está molestando la señal, doctor, discúlpenos. Entro por el celular. Bueno, ahí. Mejor, doctor. Muchísimo mejor, doctor, sí. Bueno, muy bien, toca entonces con micrófono. Entonces, yo sé que no iban a entender nada, por eso les decía, lo importante es la personalidad, pero que ustedes sepan que le tienen que pedir al ingeniero eso. ¿Listo?
Recuerden que no solamente es para aguas, también hay para modelación. ¿Se acuerdan los factores de contaminantes? Agua, suelo, aire, químicos. ¿Se acuerda? Y también lo hay para aires. Entonces veamos ahora el otro día. Ah, pues madre. Espere que se me cayó el internet acá. Pero me escuchan, ¿sí? Profe, le está Señor. molestando hartísimo. Muy entrecortado, profe. Sí. Súper entrecortado se le escucha. Le está molestando mucho la señal. Sí. Y imagínense eso que yo tengo 75 megas. No. Deme un segundito que ahí está como se cayó, se salió. Me sacó. Está cargando otra vez. En segundo estaremos con ustedes. Esta vaina se sacó. Bueno, ya volvió con... Espérese, a ver, ¿dónde está ese otro video? Aquí. Un saludo. Hoy vamos a hasta la... Hay algunas ocasiones en las cuales no utilizamos esas... Las fuentes de suministro de agua proceden de todo tipo de recursos hídricos. Hay un segundito que estoy buscando el otro. Aguas subterráneas y aguas previamente tratadas. La mayoría... Entonces, también va a haber, también lo va a haber para aires. Entonces, miremos este que es también. Si ustedes, lo que yo les decía la vez pasada al compañero de la agraria le salió y era pero de aires. Y es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a mirar. Ah, pero me toca poner el audio de ellos, del computador, para que escuchen. No se oye, profe. No oigo. Doctor, discúlpenos, no se ¿Es solo escucha yo? nada. No, yo tampoco escucho nada, compañera. Lo que pasa, doctor, es que a la hora de compartir la pantalla de YouTube, debe compartir el audio del computador en una casilla para la parte inferior, o si no, no sale el audio. Ahí se silenció, perdón, es que se había cerrado el micrófono, perdón. Ya, me dicen ahí. Por eso me había salido del otro lado. Vamos a hablar del modelo gaussiano de dispersión de contaminantes en el medio atmosférico. El modelo gaussiano de dispersión de contaminantes Sí, señor. Sí, doctor, sí, doctor. en unas ciertas condiciones. Los objetivos docentes que perseguimos es presentar ese modelo
presentar la ecuación general de la dispersión turbulenta en la que se basa, las modificaciones del modelo de Pasquier y el sistema multifuente, la aplicación a fuentes lineales y superficiales, las posibles correcciones que se puedan hacer y los estudios para la determinación aproximada de las alturas de chimeneas. En general, lo que queremos es que conozcáis y defendáis la utilidad del modelo como una herramienta de cálculo, presentar su utilidad, conocer la ecuación que le rige, plantear las simplificaciones que se proponen y utilizarlo para sistemas multifuente y, sobre todo, para cálculos de altura de chimenea y para ser críticos con los casos en los que no se cumplen las condiciones. ¿Qué es lo que pretendemos? Conocer la concentración en la fase final de dispersión del penacho cuando utilizamos un marco de coordenadas de euleriano en una emisión por chimenea. ¿Y cuáles son las ecuaciones que lo rigen? La ley de Fick, que es una ecuación en derivadas parciales en las cuales se propone conocer la concentración de la sustancia que se difunde en base a los coeficientes de difusión molecular y aquellos que representan la turbulencia, que es un fenómeno extremadamente complejo en la atmósfera, incluyendo los términos fuente y sumidero. ¿Qué hipótesis se utilizan para resolver una solución analítica relativamente sencilla en este caso? La sustancia es conservativa, lo cual eliminará los términos fuente y sumidero. El régimen es estacionario, lo cual eliminará la variabilidad con respecto al tiempo. El eje X está ligado a la dirección horizontal con un paralelo al terreno plano y con una velocidad constante en la dimensión vertical, pero es más pequeña que el transporte completo. En cuyo caso, los coeficientes de dispersión transversal y vertical la más aceptada por la comunidad que tiene un sentido físico, en el cual se relaciona la velocidad del viento, el caudal que sale por la fuente y unos coeficientes de dispersión sigma i, sigma z, que sí que tienen un sentido físico, puesto que el penacho de contaminantes tiene una distribución gaussiana normal en la dimensión vertical con una desviación típica y asimismo en la dimensión horizontal. Sin embargo, la concentración a nivel del suelo, bien, para lo que se propone lo que se llama la teoría de las imágenes. Se supone una fuente imaginaria en la cual aparece una región de reflexión a partir del suelo donde la concentración se suma. Antes de que el penacho llegue al suelo, la concentración es única debida a la fuente real y a partir de ahí la concentración es una adición de la misma, consiguiendo que los mayores niveles de concentración lleguen al nivel del suelo y no al nivel del eje del penacho. Por lo tanto, para conocer el suelo se utiliza esa expresión propuesta por Pasquier, en las cuales los coeficientes sigma i y sigma z se obtienen de ábacos propuestos en el mismo investigación. Eso que proporciona unos perfiles típicos y por ello se llama modelo gaussiano con formas de campanas de Gauss, tanto en la dimensión vertical como transversal, como en los cortes horizontales a nivel del suelo, que siempre tienen forma de elipses concentradas alrededor del punto máximo. ¿Eso qué significa? Significa que aunque haya una variabilidad, puesto que la atmósfera es turbulenta, aparecen unos niveles de concentración que pueden preverse y que tienen un valor máximo. Siempre que la concentración debajo de los niveles permitidos, la chimenea estará bien dimensionada. ¿Qué pasa si tenemos varias fuentes? Pues si tenemos varias fuentes, lo que ocurre es que las concentraciones se suman en un proceso aditivo. Un punto receptor recibe el penacho gaussiano de una fuente y de otra, y en ese punto receptor las concentraciones se van a sumar considerando una expresión que tiene en cuenta la altura. Extrapolando, lo que ocurre es que cuando tenemos fuentes lineales, ese concepto de suma de fuentes puntuales se convierte en una integral. Lo que hace es que emisiones continuas o una ciudad considerada como un diferencial de superficie de emisión, en los cuales la diferencial de superficie propone un diferencial de concentración que se integra y que también puede simplificarse en una expresión explícita en ciertas ocasiones.
¿Qué pasa cuando tenemos tiempos promedios largos? Pues que hay que promediar, pero tenemos que sumar términos que sean homogéneamente sumables, velocidades en dimensión, magnitud, longitud y sentido del viento, en cuyo caso se podrán obtener unas concentraciones medias. Sin embargo, hay que sumar las que sean homogéneas, no todas las fuentes son a la misma altura y no todas las situaciones son constantes durante la emisión, por lo que para hacer una concentración promediada hay que ser muy precavido y utilizar tiempos promedios suficientes. Sin embargo, el modelo de Pasquill todavía necesita correcciones. Por ejemplo, cuando tenemos una capa de mezcla vertical en la cual llega a desarrollarse completamente y encuentra una estabilidad vertical que impide que se distribuya No se entiende. en la dimensión vertical y hacia arriba. En ese caso son muy importantes. También podríamos, cuando el terreno no es plano, lo que ocurre es que estas correcciones tienen un nivel de error mayor y los modelos, cuando el terreno no es plano, suelen utilizar expresiones semiempíricas diferentes. ¿Qué pasa si las partículas no son gaseosas, sino que caen? Pues que tenemos que considerar la velocidad de caída, en cuyo caso el modelo gaussiano también propone estimaciones para las concentraciones sedimentables en función del diámetro y de la velocidad de caída a nivel de suelo. Las concentraciones de nuestros penachos van a sumarse, adicionándose, como estamos diciendo, a lo que ya hay. Por lo tanto, en el cálculo de una chimenea tendremos que cuenta que puede ya haber otras fuentes limitantes que disminuyan esa concentración máxima. La chimenea tendrá que tener esto en cuenta, pero mediante ese valor de concentraciones máximas correcta. Que van a Profe, no se entiende nada. Que no se oye. Para concluir, me gustaría indicar que el modelo gaussiano Se cayó, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Un segundito. Carlos Andrés. Bien, hermano, ya te marco que es que estoy en clase. Ya ahorita te marco. Se cayó. ¿Entiendo? Por último, la altura de la chimenea, utilizando la concentración máxima de niveles, teniendo en cuenta la concentración de fondo para la bibliografía. Bueno, es que hoy está pésimo la red. Voy a volver un poquitico para que queden actualizados otra vez. Estimación de la altura máxima de chimenea que permite que la concentración máxima, conociendo otras concentraciones de fondo, esté por debajo de los valores de la ley vigente y permita así determinar una altura de chimenea aproximada que dispersa correctamente los contaminantes que van a salir desde la misma.
Para concluir, me gustaría indicar que el modelo gaussiano está limitado, pero es una resolución aproximada de la ecuación de dispersión, que es bien aproximada para fuentes puntuales en los planos y que con una simplificación adecuada y con unas correcciones adecuadas permite utilizarse con una aceptable validez. Las ecuaciones pueden ser utilizadas para otros casos, fuentes no puntuales, tiempos de promedio largo, emisiones de partículas o concentraciones diferentes de las actuales, siempre teniendo en cuenta la gran variabilidad que tiene la atmósfera, porque los tiempos promedio largos hay que considerarlos con precaución. Por último, la altura de la chimenea, utilizando la concentración máxima, teniendo en cuenta la concentración de fondo que ya hay, puede ser calculada mediante los modelos gaussianos que dentro de su simplificación tienen su rango de utilidad. Todo lo que quería contaros hoy. Muchas gracias. Bueno, ¿los terminé de confundir o no? ¿Sí o no? Que no se entendió nada, profe. Realmente es complejo entender todas esas fórmulas, a no ser que uno las vaya trabajando, no sé, con mucho tiempo o se especialice en esa materia, como tú decías. No, tienen que ser ingenieros. Ingenieros, y a los ingenieros les quedaba grande cuando estábamos allá en el salón. Y eso sacaban un chorrero. Yo a duras penas sé dividir, multiplicar y eso restar. Entonces mucho menos voy a sacar esas fórmulas. Eso es mejor contratar a un ingeniero para que le quede uno bien. ¿Mm? Entonces, des en cuenta que las memorias descriptivas no solamente es para agua, sino también para aire. Recuerde que los factores o lo que hace parte de los recursos naturales, todo eso se modela, se hace la modelación o la simulación. Si el ingeniero no lo entiende por modelación, lo va a entender por simulación. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen? Que no sean de números. Andrea, ¿entendió? Todo, hasta los números. ¿Cuál es la fórmula de sigma z? AZ no sé qué, si se más hacia arriba, plano cartesiano, hacia abajo, cuadrante inferior, no sé qué, algo así. ¿Para qué lo confundo, profe? A lo menos me confundió más. Bueno, chicos, entonces, mañana continuamos. Avanzamos hoy, pero en esta parte técnica, y den cuenta lo importante que es este derecho de aguas para todos, porque se hace también que en actividades petroleras, en todas las actividades, y usted no la llega a hacer, téngalo por seguro que cuando vaya a sacar la licencia ambiental, no me la van a otorgar. ¿Listo? Antes de cerrar, ¿hay preguntas? Don Will. Profe, qué pena. Tú decías de la memoria, que te entendí que decías que es parte de lo que tenemos que hacer. No, todo esto se anexa. Todo eso se anexa a la licencia ambiental. Se anexa a la concesión, se anexa al permiso, se anexa en la licencia ambiental. Cuando se necesita la licencia, le solicitan a uno todo eso, pero muchas veces solamente es solo concesión y no licencia. Pero para el trabajo tenemos que anexar todo eso. ¿Cuándo qué? Para el trabajo. No. No. Yo les digo que no la tienen que hacer. Bueno, porque esa Gracias, era la profe, pregunta. porque ya me estaba infartando. No fue una pregunta. Dígame. ¿Cuándo nos va a compartir su documentación de las piedritas? Yo le ayudo, profe, a recopilar más. No, usted va al museo de Ingiominas, ahí al lado del cubo, y usted lleva una memoria y allá ella le regala. ¿Sí? Es que me enamoré de su información, profe. No, y eso es importante cuando uno va a sacar un título minero, cuando el ingeniero de minas le hace la descripción técnica, uno tiene que tener unos datos básicos ahí. Entonces, pero no, si no, yo se las paso. Tranquilos, a finales me acuerdo.
Gracias. Bueno, gracias, profe, gracias, doctor. Bueno, entonces espero que su clase haya sido de su agrado hoy y hayan aprendido algo nuevo, ¿listo? Así no hayan Muchas entendido. gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Bueno, doctor. gracias. Buen Gracias, día. doctor. Nos vemos mañana. Chao, chicos.